Bueno, buenos días. Estamos con el tiempo un poco justo, pero creo que vamos bastante bien. Nuevamente repetir el concepto de que cuando hablamos de NASH o de esteatohepatitis no alcohólica, estamos en un escenario donde asocia una constelación que se acompaña de diabetes mellitus, de enfermedad cardiovascular, de síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño, de enfermedad renal crónica, de adenomas en colon, de déficit de vitamina D, osteopenia, síndrome de ovario poliquístico, hipotiroidismo, alteraciones del metabolismo de hierro y aumento de incidencias de neoplasias. Todo eso puede tener o está asociado un paciente con hígado graso y con esteatohepatitis, y esto se enmarca en un síndrome metabólico. Eso es como tenemos que empezar a ver un paciente así. Y haciendo foco en hígado graso, ¿qué pasa con un paciente que tiene hígado graso? El 80% puede evolucionar directamente, o sea, una enfermedad hepática grasa no alcohólica, a esteatosis simple o esteatosis con mínima inflamación, donde se consideraba que el riesgo era igual de muerte que de la población general, y eso hasta hoy está un poco en dudas, pero sin en dudas se separa una segunda población, que es los pacientes que tienen enfermedad hepática con esteatohepatitis no alcohólica, o NASH por la sigla en inglés, y eso ronda el 20% de los pacientes. O sea, de cada 5 pacientes que vemos en policlínica con hígado graso, que habitualmente en hepatología es casi la principal causa de consulta y en gastroenterología es muy frecuente también, 1 de 5 puede tener una enfermedad hepática avanzada que ya tiene un impacto pronóstico, con un mayor riesgo de mortalidad que la población general. De ellos, más de 11 a 20% a los 15 años evoluciona a una cirrosis por NASH, y de esos 7% a los 6 años pueden desarrollar un hepatocarcinoma, y 31% a los 8 años una descompensación. Entonces, ¿qué le ocurre a este hígado que se cargó de grasa? La evolución anatómica y anatomopatológica es la que vemos aquí, de una enfermedad hepática grasa que solamente tiene vacuolas y no tiene inflamación, o sea, hay depósitos de triglicéridos en el hígado, pasamos a una inflamación, balonización, y empieza a marcarse una fibrosis interhepatocitaria. Luego surgen tractos de fibrosis, virtud de los mecanismos de reparación del tejido dañado, y esto evoluciona a la nodularización del parénquima con posterior caída de la función hepática. Y cuando hablamos de esteatohepatitis no alcohólica, todas las guías y todo el conocimiento actual habla que el diagnóstico es anatomopatológico. ¿Y qué necesitamos en la biopsia? Lo que vemos aquí: inflamación, linfocitos polimorfonucleares, balonización. El hepatocito pasa de ser una estructura groseramente hexagonal a ser más circular y aumentar su volumen, y la esteatosis macrovesicular. Esto se asocia o no a fibrosis hepática. Pero ahora veremos que de este escenario donde tenemos la balonización, la esteatosis y la inflamación, la fibrosis es la que juega el rol más relevante de esto. ¿Y esto por qué? Porque la fibrosis se asocia, como se dijo hoy, y es el concepto muy importante a transmitir, se asocia al pronóstico de la enfermedad hepática en sí. En este trabajo lo que se hizo fue un grupo de pacientes con esteatohepatitis, se gradúa el daño hepático con el score NAS y se ve el grado de fibrosis en estas muestras, y se ve la sobrevida de los pacientes de acuerdo al grado de fibrosis que tuvieron, y claramente vemos como las líneas de sobrevida se separan a medida que el score habla de mayor severidad de fibrosis. Lo mismo ocurre si valoramos la fibrosis por métodos no invasivos, como es el FibroScan, y este es un trabajo paradigmático de Verniol, en el cual vemos cómo también pacientes con fibrosis por debajo de 9,5 kilopascales tienen una sobrevida que se asemeja a la población general, y en la medida que la fibrosis aumentan los kilopascales, las curvas de sobrevida son notoriamente más cortas. Y si vemos desde la perspectiva de la mortalidad de los pacientes con hígado graso, vemos que un paciente que no tiene una enfermedad hepática alcohólica tiene unas causas de mortalidad muy bajas por causa hepática. La causa de mortalidad cardiovascular es la principal y después están otras. Al asociarse esteatosis, vemos que aumenta en la cardiovascular, fruto de ser la esteatosis hepática se tiene que interpretar como la expresión hepática del síndrome metabólico.
¿no? Entonces aquí empieza a haber mortalidad de causa cardiovascular y un poco de mortalidad de causa hepática, pero vemos que el paciente que tiene NASH tiene un gran impacto de mortalidad por patología hepática. Vuelvo al concepto, 1 de 5 tiene alto riesgo de morirse de patología hepática y ese es el que tenemos que identificar en policlínica. Este es el concepto principal que les decía, la fibrosis es el principal factor pronóstico en las enfermedades hepáticas crónicas en general y la enfermedad hepática grasa no alcohólica no es la excepción. Perdón, 5 minutos, doctor. Bien, ya estoy bien. Con respecto a con qué herramientas contamos para ver este hígado, la clásica, la biopsia percutánea por técnica de Menghini, un procedimiento que es invasivo, que tiene complicaciones, que el muestreo, el sampleo es de una 50.000ª parte del volumen hepático, es muy dependiente de la calidad de la muestra y de la calidad y del técnico dependiente, de quién lo interpreta y en qué score y cómo se analiza esa muestra, y es considerado el gold estándar, que vemos que es un gold estándar que tiene sus debilidades. Por otro lado, tenemos la evaluación imagenológica, entre otros métodos, con el FibroScan, que es muy aceptado, no invasivo, un resultado que es rápido, muestra una 500ª parte del volumen hepático, es reproducible inter e intraoperador, y de lo que nos informa la biopsia nos puede informar solo de la fibrosis hepática y con el CAP, con otro score, que es el parámetro de atenuación controlada, la esteatosis hepática. Aquí vemos cómo en este trabajo lo que se hizo fue darle a distintos patólogos distintas muestras de hígado graso y se veía la concordancia que tenían en la gradación de estas muestras. Vemos que los pacientes que no tienen fibrosis, todos los patólogos expertos en hígado coincidían mucho y que los que tienen cirrosis también coinciden mucho, pero en los estadios intermedios los grados de coincidencia llegaron a ser hasta de 30%. O sea, esa debilidad que sabemos que tiene el FibroScan, que es en los estadios intermedios no es certero, también la tiene el técnico experimentado, ¿no? Eso para resaltar el valor del FibroScan, sobre todo para eso, para confirmar si hay fibrosis, cirrosis avanzada o si no la hay. Hoy hablamos de los otros elementos diagnósticos que tenemos, que son los scores multicomponente, que abarcan elementos clínicos y elementos humorales. Los más utilizados en el contexto de hígado graso son el NAFLD score, el FIB-4, que se desarrolla en coinfección virus C y HIV, pero luego fue validado en hígado graso, y el BARD, que toman en cuenta datos de la edad, BMI, valores de plaquetas, y siempre están TGO y TGP como elementos de inflamación de ese hígado. Básicamente para resaltar el valor predictivo negativo elevado de lo que se hablaba hoy de estos valores. Entonces, bueno, tenemos la clínica, la paraclínica, imagenología, la ecografía, los scores invasivos, la elastografía. ¿Qué hago, no? ¿De qué me agarro para gradar a este paciente? Bueno, podemos dividir claramente pacientes con baja probabilidad de NASH y de fibrosis en la policlínica, cuando identificamos pacientes de menos de 40 años, que no tienen diabetes, que no son obesos, que se hicieron un FibroScan y tienen un FibroScan de menos de 7, que no tienen hipertransaminasemias y que tienen un NAFLD score negativo y un FIB-4 negativo. Eso es un grupo que si tiene esteatosis tiene muy baja probabilidad de tener una esteatohepatitis. Después tenemos uno de probabilidad intermedia, que es el grupo de más de 40, con diabetes bien controlada, con obesidad, hipertensión, un FIB-4, una elastografía por encima de 7 y enzimas por encima de 20, y el grupo de más riesgo es el paciente de más de 50 con diabetes, obesidad, hipertensión, un FibroScan por encima de 8,5 y TGO mayor de 40, el índice TGO y TGP mayor a 1, un NAFLD score positivo y un FIB-4 positivo. O sea, si tiene todo positivo, este paciente altamente probable lo sea. Entonces, al final, ¿a qué paciente debemos biopsiar? ¿A qué paciente le aplico los scores y me quedo con eso? Bueno, siguiendo la guía europea, que es la de 2016... Doctor, ¿Perdón? Un minuto. La guía europea plantea biopsia a todo el mundo. Ya la guía americana del 2018 se anima a que la biopsia hepática continúa siendo un gold estándar,
para la caracterización, sin embargo es costosa, requiere expertise en la interpretación y se asocia a morbilidad y rara vez a mortalidad. Por tal motivo debe ser realizada en aquellos que más se beneficien del diagnóstico y plantea como recomendación que debe ser considerada en pacientes con sospecha de NAFLD que pueden asociar otras etiologías, esteatosis hepática y o coexistan otras enfermedades crónicas que no puedan ser descartadas sin la biopsia. Esto es lo último. Este es un trabajo nuevo de este año, que es un trabajo muy lindo en el que se valida la fibrosis hepática con biopsia y con FibroScan y se evalúa el grado de esteatosis también. Para ir rápido, pacientes con fibrosis, separando fibrosis significativa de no fibrosis significativa, un corte de menos de 6 nos dice seguramente que no tiene fibrosis y un corte de más de 12 nos va a decir con certeza de que sí tiene una fibrosis avanzada. Y con respecto a la esteatosis, con el CAP también hay valores de corte. Entonces podemos separar distintos grupos teniendo en cuenta solamente la elasticidad y la esteatosis. Entonces, ¿qué es lo que planteamos como conducta? En una primera consulta, y ya estamos terminando, anamnesis, medición de BMI, medición de cintura, examen buscando signos de cirrosis y sugestivos de diagnósticos diferenciales, los laboratorios, educación grupal y se coordina FibroScan. En una segunda consulta se ven los test con FibroScan, si son discordantes se rechequea y en una tercera consulta, si los estudios siguen siendo discordantes, nosotros ahí recomendaríamos ir a una biopsia hepática. Por otro lado, si los estudios son concordantes entre FibroScan y estudios humorales, vamos ya a tratamiento nutricional e higiénico, si no hay fibrosis significativa, a tratamiento nutricional y farmacológico eventualmente cuando hay fibrosis moderada o severa y cuando hay cirrosis, obviamente tratamiento intensivo con nutricional, higiénico, dietético, farmacológico y recordar screening de hepatocarcinoma con alfa-fetoproteína y fibrogastro si es necesario. Gracias.